Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso. Una vez más estamos aquí para compartir con todos vosotros la palabra de Dios. Aquí no hay otra cosa sino la vida, la verdad, la realidad. Por eso este programa se llama Verdad y Vida. No hay otra intención, no hay otro deseo en nosotros sino compartir la verdad y la vida, sabiendo que la verdad es Cristo mismo, la vida es Cristo mismo. Todo lo que realmente nos rodea es sombra, pero Cristo es la realidad. Señor Jesús, en esta mañana decimos que te amamos. Tú eres nuestro deseo, tú eres nuestra intención, tú eres todo lo que nuestro corazón desea. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Señor, fluye tú en esta mañana. Habla tus palabras, Señor. Como tú profetizaste en Mateo 16, yo edificaré mi iglesia. No queremos hacer nada sin ti. No queremos hablar nada que no sea tus mismas palabras. Por eso, Señor, abrimos nuestro corazón y te pedimos que tú nos limpies con tu sangre preciosa. Limpie este canal por donde van a salir tus palabras. Señor, para que todas tus palabras puedan salir limpias y pueda llegar verdaderamente a todos los corazones que nos están escuchando por la radio y aún por otros medios que puedan salir. Señor Jesús, en esta mañana te decimos que estamos locamente enamorados de ti, que no hay otra vida para nosotros, no hay otro asunto para nosotros. Tú lo eres todo y en todo. Por eso, Señor, sigue tú, Señor, revelándote más a nosotros, impartiéndote más a nosotros. Necesitamos tu impartir divino. Señor, oh Señor, crece tú en nosotros. Oh, tú no necesitas crecer porque eres inmenso, pero dentro de nosotros sí necesitamos que tú crezcas, que tú te extiendas, que tú nos satures y nos empapes de todo lo que tú eres. Señor, oh, fluye en esta mañana. Háblanos palabras de vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en esta mañana venimos a un nuevo bosquejo. Tengo un bosquejo nuevo aquí para poder compartir con vosotros. Esta palabra es una palabra muy rica. Es una palabra muy alentadora. O es una palabra muy desesperadora. Fíjate el título general. El título de este bosquejo general es vivir en la realidad del cuerpo de Cristo. Vivir en la realidad. Cuando los hermanos han puesto y ponemos aquí la realidad, es porque muchas veces creemos que vivimos en el cuerpo, que nos movemos en el cuerpo, que predicamos para el cuerpo, pero nos predicamos a nosotros mismos. Nos hablamos para nuestros propios intereses. Hablamos nuestras propias palabras y va envuelta de muchas cosas que nos es Cristo 100%. Por eso orábamos diciendo que limpiara nuestro canal, porque es como un agua, es el agua cuando tiene una manguera. Esa manguera a veces está sucia por dentro y cuando sale el agua sale a veces turbia hasta que no se limpia y sale ya el agua clara. Por eso queremos que si hay algún residuo en nuestro canal, en nosotros mismos, que no le agrade al Señor, que Él pueda fluir con toda libertad y su palabra salga limpia a través de nosotros. Por eso necesitamos vivir en la realidad del cuerpo de Cristo, al aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. Es decir, necesitamos aprender a Cristo conforme a esa realidad que está en Jesús, que Él vivió aquí en la tierra. Por eso ahora nosotros hemos sido ganados para el Señor, hemos sido introducidos en su propósito, en su cuerpo, y ahora queremos vivir conforme a la realidad del cuerpo de Cristo. Ese es el título general, pero el título concreto de este bosquejo, que es un mensaje, uno de varios bosquejos, dice, aprender a Cristo conforme a la realidad que está en Jesús.
Dice, conforme a la realidad que está en Jesús, el espíritu de realidad, a fin de que nosotros, dice, podamos llevar el vivir de un Dios hombre, para que nosotros podamos ser aquello que cumplimos la economía eterna de Dios. ¿Qué es la economía eterna de Dios? Es el plan de Dios, es el proyecto de Dios, es el deseo de Dios, es la intención que hay en el corazón de Dios. Entonces vamos a comenzar con el bosquejo número 1, el vivir en la realidad del cuerpo de Cristo, al aprender ¿de quién? De Cristo conforme a la realidad que está en Jesús. ¿No es maravilloso esto? De que en esta mañana nosotros podamos estar aquí, hablando al Señor, oyendo al Señor, teniendo comunión con el Señor, para que sea el Señor mismo el que pueda fluir a través de nosotros. Y estamos aquí en el punto Romano 1, y comienzo leyendo el punto Romano 1. El deseo del corazón de Dios. Dice que el deseo del corazón de Dios consiste en que la realidad que está en Jesús, el vivir del Dios hombre que llevó Jesús. Jesús llevó un vivir de un Dios hombre, de un hombre 100%, pero que vivía conforme a la divinidad, a la plenitud de Dios que moraba en él. Entonces dice que llevó Jesús, según se describe en los 4 evangelios, y todo esto es para que sea duplicada en muchos miembros del cuerpo de Cristo por el espíritu de realidad, para que podamos llegar a ser la realidad del cuerpo de Cristo. Y esto dice aquí que es la cumbre más elevada de la economía de Dios, del plan de Dios, del propósito de Dios, del proyecto de Dios. Señor Jesús, Él quiere hacer una duplicación. Es más o menos del último bosquejo que hablamos de una serie de que estuvimos estos días pasados. Y el último bosquejo era que Dios deseaba hacer de nosotros su réplica. Pero qué maravilloso de que toda la Biblia, esa es la intención de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que, queridos hermanos, vemos en Génesis los 2 primeros capítulos que no se menciona a Satanás, y en los 2 últimos capítulos de la Biblia que no se menciona a Satanás. Porque en los 2 primeros capítulos de la Biblia está el deseo, la intención de Dios, cómo dio toda la creación, que la restauró, porque dice que estaba desordenada. Es decir, que Génesis 1 y 2 no es, digamos, una creación, sino una restauración. Porque al principio habla el capítulo 1, versículo 1, y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí hay un punto. Hubo una creación. Pero de donde nosotros partimos es cuando dijo el versículo 2, y la tierra se volvió. No estaba desordenada, no estaba vacía, pero se volvió desordenada y vacía. Y era como un montón de escombros. Todo era un montón de escombros, digamos, pero Él empezó a restaurar. E igual como nosotros, no éramos un montón de escombros, no éramos una ruina total, no éramos la escoria, pero sin embargo, Él vino a nosotros, como dice en Génesis 1:2, dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. Ese Espíritu de Dios que se movía, pero que entró dentro de nosotros, empezó a restaurar. ¿Te das cuenta? Es una restauración. Por eso Él quiere que nosotros vivamos en la realidad del cuerpo de Cristo. Y ahí en Génesis 1 y 2 vemos aún todos los materiales, donde al final de la Biblia, los 2 últimos capítulos, que está edificada la Nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios, donde todo era verde, llena de vida, y era oro puro, y había ese trono y ese río, hermano, y ese árbol de la vida en medio del río. Te das cuenta, igual como en el principio de la Biblia, había un árbol,
y ahí en el último capítulo de la Biblia había otro árbol de vida. Oh, esto es maravilloso. Pero bueno, eso es otro tema que es muy para que nos demos cuenta aún de todo el material que está edificado la Nueva Jerusalén. Los 2 últimos capítulos de Dios, que es el resultado de lo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros, que queremos ser edificados en el Señor y que nos siga siendo constituido de lo que Él es, impartiéndose en nosotros para que lleguemos a ser parte de la Nueva Jerusalén. Pero entre los 2 primeros capítulos de Génesis y los 2 últimos capítulos de Apocalipsis, ahí hay un camino que recorrer. Y entonces hay un proceso de edificación. Así que qué maravilloso de que la Biblia es una palabra de vida. La Biblia es el libro de Dios, donde nosotros podemos conocer a Dios. Entonces, en este título que os he compartido y he leído el punto Romano 1, os lo voy a leer otra vez un poco más rápido para que ya podamos ver. Entonces, dice que el punto Romano 1, dice que el deseo del corazón de Dios consiste en que la realidad que está en Jesús, el vivir del Dios hombre que llevó Jesús, según se describe en los 4 evangelios, dice, sea ahora duplicada en los muchos miembros del cuerpo de Cristo por el Espíritu de realidad. Ese Espíritu de realidad que está ahora en nosotros, dice, a fin de que podamos llegar a ser la realidad del cuerpo de Cristo, que es la cumbre más alta de la economía de Dios. Entonces, y aquí hay unos versículos, dice en Efesios 4:20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Dice, si en verdad le habéis oído, dice, si en verdad le habéis oído, habéis oído, y en él habéis sido enseñado conforme a la realidad que está en Jesús. En 4:22 sigue diciendo, en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis. Ese es el propósito de Dios. Si nosotros queremos vivir la realidad del cuerpo de Cristo, necesitamos despojarnos del viejo hombre, porque dice que se va corrompiendo conforme a las pasiones del engaño. Y el 23, el apóstol Pablo aquí en Efesios 4:23, él nos anima y nos alienta, dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Y os renovéis en el espíritu de nuestra mente. En esta mañana nosotros podemos orar, Señor Jesús, te amamos. Señor, renuévanos en el espíritu de nuestra mente. Renuévanos en todo nuestro ser. Queremos, Señor, recuperar a ese hombre que tú creaste, conforme a tu imagen, conforme a tu semejanza, y que tú ahora has entrado dentro de nosotros. Queremos llevar a cabo el propósito que había en tu corazón desde un principio. Y ahora dice el versículo 4:24, dice, y os vistáis. Oh, qué maravilloso que estamos siendo vestidos. Y os vistáis, dice, y os vistáis del nuevo hombre. ¿Quién es el nuevo hombre? Es Cristo. Dice, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la realidad. En la justicia y santidad de la realidad. Oh, hermanos y hermanas, es maravilloso, es muy alentador el que nosotros podamos seguir disfrutando de esta realidad. Sí, Señor, queremos vivir, queremos dejarnos de que tú nos satures, queremos dejarnos de que tú nos empapes de todo lo que tú eres, porque queremos llegar a ser tu duplicación aquí en la tierra. Abre los ojos de los creyentes, Señor. Señor, hemos sido enseñados con mucha mezcla de religión. Señor, donde hay muchas contiendas y hay muchas divisiones. Señor, queremos terminar con todo eso, pero no nosotros, sino tu vida mismo en nosotros. Señor, porque tú nos diste a beber a todos de un mismo espíritu, sean judíos, sean esclavos, sean griegos,
seas libre a todo, o tú nos has dado a beber de esa realidad del Espíritu en nosotros. Por eso, Señor Jesús, necesitamos que tú nos dé una visión que realmente que termine con toda nuestra religiosidad, una visión que realmente nos controle, una visión que nos dirija y una visión que realmente nos haga estar desesperados por tu propósito. Maravilloso. Entramos aquí a la letra A. Hemos leído antes el punto romano 1 y entramos en la letra A, que dice así: la realidad que está en Jesús se refiere, dice, a la verdadera condición de la vida de Jesús, según se describe en los 4 evangelios. Jesús, él vivió una vida en la cual él todo lo que hacía, lo hacía en Dios, con Dios y para Dios. Y Dios estaba en su vivir completamente. Él estaba en ese vivir y él era uno totalmente con Dios. Esto es lo que significa la realidad que está en Jesús. ¿Te das cuenta? ¿No es esto maravilloso? Esto es lo que significa la realidad de este Cristo Jesús. Él vivió con Dios, él vivió para Dios, él todo lo que hizo lo hizo en Dios y pensando en todo lo que él es. Aquí hay otros versículos. Me encanta porque yo puedo compartir el punto romano 1, la letra A, la letra B, la letra C, pero hay versículos que respaldan todo lo que yo estoy compartiendo y lo estoy hablando. Aquí hay un versículo, por ejemplo, en Efesios 4, leímos antes, dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y en él habéis sido enseñados conforme a la realidad que está en Jesús. ¿Ve? Entonces nosotros no hemos sido enseñados así. Se supone que no hemos sido enseñados así. Si no, tenemos que comenzar de nuevo y decir: Señor, oh Señor, corre mis velos. Hay un versículo muy rico en el capítulo 3 de 2 de Corintios, donde Pablo habla del velo que había, se tenía que poner para que no viesen el rostro de Moisés. Pero él dice: pero si nuestro corazón se vuelve, escucha, se vuelve al Señor, los velos serán corridos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy realmente todo lo que nosotros necesitamos para poder vivir la realidad de Cristo está en nuestro espíritu, está dentro de nosotros, pero nosotros, en vez de permanecer en el espíritu, mucho estamos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Entonces, lo que realmente necesitamos, queridos hermanos y hermanas, es que nosotros volvamos nuestro corazón al Señor. Y entonces, cuando los velos van a ser quitados y vamos a ver un panorama claro. Igual como si tú estás ahora en el salón de tu casa, o estás en tu cuarto, o estás en donde tú estés. Hay una ventana y seguro que hay una cortina. Tú ves la claridad, pero veo opaco. No ve claramente lo que hay en el exterior. Digamos, en este caso, en nuestro interior. Pero si nosotros corremos la cortina, podemos ver un panorama claro. Así que oramos en esta mañana: Señor, corre mis velos. Quiero verte tal como tú eres. Quiero vivirte tal como tú eres, Señor Jesús. Maravilloso. Bueno, entramos en el punto número 1 de la letra A, que dice así. Dice: el Señor Jesús no hizo nada procedente de sí mismo.
Es decir, que Él, como dice aquí, dice que el Señor Jesús no hizo nada procedente de sí mismo. ¿Cuántas cosas hacemos hoy nosotros por nosotros mismos? ¿Cuántas cosas realmente hablamos por nosotros mismos? Queridos hermanos, yo ayer precisamente una persona me hizo una pregunta por WhatsApp y yo dije, perdona que no te conteste porque no quiero contestarte mis palabras. Queridos hermanos, tenemos que aprender a vivir conforme a la realidad que está en Jesús, lo cual, como hemos leído, está descrito en los 4 evangelios. Si nosotros vamos a la palabra, realmente vamos a disfrutar de esa realidad. Así que Cristo Jesús, Él no hizo nada procedente de sí mismo. La letra B dice, Él no llevó a cabo su propia obra. Él no habló su propia palabra. Es decir, que aquí podemos ver 6 puntos y después lo vamos a ver con sus versículos, disfrutándolo. Entonces, el punto 1 digamos como que tiene 6 o 7 apartados, ¿no? Y el apartado 1 es, el Señor Jesús no hizo nada procedente de sí mismo. Segundo punto, Él no llevó a cabo su propia obra. Todo esto lo vamos a ver ahora con sus versículos. C, Él no habló sus propias palabras. La D, digamos la cuarta. Él lo hizo todo no por su propia voluntad. El 5, y Él no buscó su propia gloria. La 6, la F dice, Él nunca estaba decepcionado, nunca se desanimó, pues Él estaba satisfecho. ¿Por qué? Porque vivía al Padre, expresaba al Padre y nada hacía por su propia cuenta. Señor Jesús, Él estaba satisfecho únicamente con Dios. Y ahora podemos leer todos estos puntos con sus versículos. Leímos primero el primer punto que decía así, el Señor Jesús no hizo nada procedente de sí mismo. Y ahora tenemos aquí los versículos. Juan 1:19 dice, entonces respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Te das cuenta? ¿No es esto maravilloso? El Hijo hacía lo que veía el Padre. ¿Dónde está el Padre? Dentro de Él. En Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y hoy en nosotros, ¿qué es lo que mora? Toda la plenitud de la deidad está dentro de nosotros. Así que maravilloso. Nos queda 6 minutos para hacer el intermedio, hacer un paro, pero voy a intentar leer estos puntos. Maravilloso el primero, ¿verdad? Señor Jesús. El segundo punto dice, Él no llevaba a cabo su propia obra. Jesús no obraba por Él mismo. Él vivió como un hombre 100%, porque nació de la Virgen María como un hombre. Pero este hombre era el tabernáculo de Dios, era la morada de Dios, como dice en Juan 1, ¿verdad? En Juan 1:14, que el Verbo se hizo carne, se tabernaculizó y fijó, digamos, su morada entre nosotros. Y contemplamos su gloria como la de un... ¿Ve? Él era el tabernáculo de Dios, y todo lo que Dios era estaba dentro de ese hombre Jesús. Entonces Él no podía hacer nada por su propia cuenta. Dice que Él no llevó a cabo su propia obra. Y ahora vamos a ver el versículo porque Él no llevó a cabo su propia obra. Y esto está en Juan 4:34. Dice, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y de que acabe su obra. ¿Ve? No hacía su propia obra. Él hacía la obra del Padre. Ahora, también hay otro versículo, Juan 17:4, dice,
yo te he glorificado en la tierra. ¿Acabando qué? Dice, acabando la obra que me diste que hiciese. Oh, esto me anima a seguir adelante en este recobro tan rico que Dios está recobrando, su iglesia, su testimonio, y sacándonos de toda la religión que hay en nosotros mismos. Sí, muchas veces decimos, tenemos que salir de la religión, pero es que la religión está en nosotros. Nosotros estamos impregnados de religión. Bueno, el punto 3. Dice también que Jesús no habló su propia palabra. Escucha, no habló su propia palabra. Ahora, ¿qué versículo hay que apoya esa frase? 14:10. Dice, hablándole a Felipe, ¿no cree que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. ¿Tú ves? El Padre que permanece en mí. Por eso, el deseo de Dios ahora, Él quiere hacer una réplica de esto para que todo esto lo apliquemos a nuestra vida diaria. Juan 14:24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído, dice, no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué te parece? Esto es maravilloso. Vamos a la letra D, a la cuarta. Dice, lo hizo todo no por su propia voluntad. Lo hizo todo no por su propia voluntad. ¿Dónde podemos ver esto? Que Él todo lo que hacía no lo hacía por su propia voluntad. Escucha, Juan 5:30 dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio, dice, juzgo. Y mi juicio es justo. ¿Por qué dice? Dice, porque yo no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. ¿Qué te parece? Señor Jesús, esto me deja a mí boquiabierta. La letra E dice, y Él no buscó su propia gloria. No buscó su propia gloria. ¿Dónde podemos ver esto? Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. No hay injusticia. ¿Ve? Él no buscaba su propia gloria. El último punto dice, él nunca estaba decepcionado, pues él estaba satisfecho únicamente con Dios. Y ahora hay aquí unos versículos, varios versículos de Isaías, voy a ver la hora que es para... Bueno, nos queda un par de minutos. Voy a leer unos versículos de Isaías profetizando de lo que es este Cristo. Y mira lo que dice. Dice, este es Isaías 42:4, dice, no desmayará, ni se desalentará, hasta que establezca en la tierra derecho, y las costas esperarán su instrucción. ¿No es maravilloso esto? Esto hablaba de la venida de Cristo. Isaías 54 dice, el Señor Jehová me ha dado lengua de discípulo, escucha, para que sepa sostener con una palabra alcanzado, mañana tras mañana me despierta mi oído, dice, para que escuche como discípulo. ¿No es maravilloso esto? Él es el que nos despierta cada mañana y nos habla a nuestro oído, Señor Jesús, y dice palabra de discípulo. Oh, Señor Jesús, me encanta este versículo. Dice, Dios me ha dado lengua de discípulo para que sepa sostener con una palabra alcanzado mañana tras mañana. Me despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. Maravilloso. Isaías 55 dice, Jehová mi Dios me abrió el oído y yo no fui reverde, ni me volví atrás. Este hablar que nos está hablando hoy el Señor Jesús.
nosotros tenemos que abrir nuestros oídos y no volvernos atrás. 53.2 dice: porque creció como planta tierna delante de él y como raíz de tierra seca. Escucha, dice que no tenía aspecto atractivo, ni majestad para que le miremos, ni apariencia hermosa para que le deseemos. Oh, todo esto era Jesús viviendo aquí en la tierra. Juan 4.13 dice: respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de este agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor Jesús. Bueno, nos vamos a quedar aquí y ahora seguimos. Vamos a poner una canción para que podáis disfrutarla y realmente podáis descansar también un poco de mí. Y ahora continuamos. Qué palabra, hermanos y hermanas. Vivir conforme a la realidad del cuerpo de Cristo, aprendiendo a Cristo, o conforme a la vida que llevó Jesús en la tierra. Amén. Bueno, pues nos vemos dentro de unos minutos. Señor Jesús, disfruta esta canción. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, qué bueno, estamos aquí de vuelta. Entonces, seguro que habéis disfrutado esta canción, ¿verdad? Es muy relajante
y sobre todo la letra muy animante. Y también los anuncios que hemos dado en cuanto a la literatura que enviamos gratuitamente y sin compromiso. Maravilloso. Señor Jesús. Bueno, pues comenzamos y quiero comenzar con el versículo que terminamos anteriormente, viendo todos esos 6 puntos de ese vivir humano que tuvo Cristo aquí en la tierra. Por eso el título del mensaje habla de que necesitamos realmente aprender a Cristo conforme a ese vivir humano que Él tuvo en la tierra, en el cual podemos ver en los 4 evangelios. Y en el evangelio de Juan terminamos este versículo en Juan 4:13, que el Señor Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, y respondió Jesús, dice, y le dijo, todo el que beba de este agua, todo el que beba de todo lo que el mundo nos ofrece, quiso decir, dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El 14, más el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que brote dice, una fuente de agua que brote para vida eterna. Eso es el Espíritu dentro de nosotros, brotando. Juan 6:15 dice, sabiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, dice, ¿qué es lo que hizo? Dice que se volvió para retirarse al monte él solo. Por eso podemos ver de que él no quería ser visto por nada ni por nadie, sino él quería dar a conocer al Padre. Nada habló, nada hizo, nada él pronunció, si no fue las palabras del Padre. Maravilloso. En Marcos, capítulo 9:7, dice, y entonces apareció una nube que los cubrió. Y en esta nube se escuchó, dice, una voz que dijo, este es mi Hijo el amado, a él oí. Y escucha esta palabra, el siguiente versículo dice, y de pronto, al mirar alrededor, dice que no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Sino a Jesús solo. ¿Qué quiere decir esto? Es maravilloso. Jesús se llevó al monte, allí a Juan, a Pedro y a Jacobo, y allí vieron una visión. Vieron a Moisés y a Elías, y allí estaba con ellos Jesús. Y ellos se impresionaron porque todavía arrastraba la religión judía, y vieron allí a Elías y a Moisés, y quería ser 3 ramadas, quería igualar tanto a Moisés como a Elías con este Cristo maravilloso que era el Dios encarnado, el Dios expresado, el Dios vivido por esta persona tan maravillosa. Y dice que de momento le vino una luz que resplandeció y se escuchó una voz, que ya lo hemos leído, que dijo, este es mi Hijo el amado, a él oí. Nosotros no podemos igualar a Cristo con otras personas, ya sea profeta, evangelista, ya sea Elías, ya sea Moisés, no es comparable en absoluto. Por eso dijo, entonces, una vez que se fue que la luz, dice que miraron alrededor y a nadie vieron sino a Jesús solo. Eso es lo que nosotros necesitamos ver, a Jesús solo. Por eso necesitamos ver esta realidad para aplicarla en nuestro vivir diario. Bueno, vamos al punto número 2 que dice, el Señor Jesús era un hombre de oración, maravilloso, siendo uno totalmente con Dios, viviendo en la presencia de Dios, sin cesar, confiando totalmente en Dios y no en sí mismo para toda clase de sufrimiento y de persecución, siendo aquel en quien Satanás mismo
el príncipe de este mundo, dice, no tenía nada, no tenía ningún terreno, ninguna esperanza, ninguna oportunidad, ni ninguna posibilidad en nada en este Cristo. ¿Qué te parece? Si nosotros le vivimos a Él, si nosotros llegamos a ser esa duplicación de Cristo, si nosotros confiamos en Él, y todo esto está dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de mí. No mire a derecha e izquierda, no mire a este ni a aquel, ni al más allá ni al más acá, no. Mirando a Él, en el interior, como antes lo hemos visto, que dice que saltará en nuestro interior una fuente que salta para vida eterna. Y si bebemos de ese agua que Él nos da, habrá esa fuente dentro de nosotros. Si no, si bebemos del mundo, de lo que nos da, incluso de lo que nosotros somos, volveremos a tener sed. Hace unos días yo le estaba compartiendo a una persona de este Cristo viviente, como Él vivía. Entonces, claro, al yo ser ciego, pues los demás, la gente puede, bueno, el pobre pues en algo tiene que creer. Y yo le dije, no, en algo no. Hubo muchos algo que me ofrecieron antes de yo conocer a este Cristo. Había alcohol, había droga, había sexo, había coche, había mundo, había discoteca, había muchas cosas, pero nada nos puede saciar. Como dice, lo que el mundo quiso darme, inútil fue. Nada, hay una canción que nosotros cantamos, ¿no? Que habla de eso. Lo que el mundo quiso darme, inútil fue. Nada me pudo saciar. Bebiendo de la fuente de la vida bebo hoy. Satisfecho estoy. ¿Por qué? Porque estamos bebiendo de este Cristo maravilloso. Pero como dijo esta persona, digo no, cualquier cosa no. Pero si tú tomas a Cristo, jamás tendrás sed. Como dice ahí en Juan 4 que hemos leído, ¿verdad? En el 14 versículo, capítulo 4. Jamás tendrás sed. Así que, queridos hermanos, tenemos que ejercer esa autoridad y esa vida que el Señor ha depositado en nosotros. Bueno, para respaldar esta palabra que hemos estado compartiendo, de que dice que ese sufrimiento y persecución, siendo aquel, dice, en quien Satanás dice que el príncipe de este mundo no tenía nada en él, no tenía ningún terreno, ninguna esperanza, ninguna oportunidad, ninguna posibilidad en nada. Ahora, vamos a leer aquí unos versículos. Juan 10:32. Y dice así. Dice, el Padre y yo uno somos. El Padre y yo uno somos. Juan 10:32. El Padre y yo uno somos. ¿No es esto maravilloso? Que nosotros podamos decir, el Padre y yo, el Espíritu, somos uno. Bueno, esto es lo que realmente el apóstol Pablo, él habla, que leeremos estos versículos más adelante. Él habla en primera de Corintios 6:17, él dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. ¿Qué te parece? Maravilloso. Dios desea, como dijo aquí el Señor Jesús, el Padre y yo uno somos. Él ha venido dentro de nosotros, el propósito de Dios es que nosotros seamos uno con Él. Por eso si nuestro corazón se vuelve y permanece en Él, como dice también Juan 15, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podéis hacer. En Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, Él no me ha dejado solo. Juan 8:29, maravilloso el versículo este. Porque el que me envió conmigo está, Él no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Mi hermano, busquemos y hagamos lo que le agrada a Dios. Juan 14:30 dice, 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Él no tiene nada en mí. Juan 16:30 dice, la hora viene
y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Escucha, dice, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Llegará el momento, porque claro, ahora leeremos ese versículo, que fueron esparcidos, sacados de allí, para que Cristo fuese crucificado. Pero le digo, cuidado, yo no estoy solo. El que me envió, mi Padre está conmigo. Por eso cuando Él estaba en la cruz, fue muerto en la cáscara, digamos, en la humanidad esa carne de humanidad que Él había, aunque no tenía pecado, pero al venir todo el pecado de la humanidad y todo, entró ahí, digamos, se mezcló con esa carne, y entonces cuando dijo, porque el Espíritu le había abandonado, ¿no? Pero le había abandonado el Espíritu que estaba sobre Él, pero dentro de Él estaba lo que era el Padre. El Padre conmigo está. Entonces cuando Él murió en la cruz, dice que fue muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Maravilloso. El que me envió, dice, conmigo está. Ahora, sigue diciendo el 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y escucha, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. ¿Y dónde está ese yo, ese Cristo? En nosotros. El que venció al mundo está en nosotros. Por eso Él nos anima y nos dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero tenéis valor, como diciendo, tened fe, tened fuerza, tened esperanza. Yo he vencido al mundo y yo estoy dentro de vosotros. Maravilloso. Mira lo que dice aquí en Primera de Pedro 2:23. Dice, 1 Pedro 2:23. Dice así, quien cuando le injuriaba no respondía injuria. ¿No ves qué modelo, hermano? Cuando le injuriaba, ¿quién te injuria a ti, te dice algo y tú lo miras con una cara y con unos ojos y eres capaz de comértelo y meterle mano? Sin embargo, tenemos que aprender de este Cristo. Dice, quien le injuriaba, dice, y Él no respondía con injuria. Cuando padecía, no amenazaba, sino que Él encomendaba a aquel a quien juzga justamente. ¿No es maravilloso esto? Él decía, mía no es la venganza. El que estaba con Él era el Padre. Qué maravilloso. Él no respondía. Él no amenazaba. Oh, con qué mirada seguro que miraría a aquellos soldados. Señor Jesús, claro, con razón algunos de ellos dijeron, verdaderamente, este era hijo de Dios, claro, Señor Jesús. Bueno, me meto aquí en la letra A, que dice, Él era un hombre en la carne que oraba al Dios misterioso en la esfera divina y mística. Que oraba, dice, al Dios misterioso en la esfera divina y mística, y a menudo Él se iba al monte y se apartaba a un lugar privado a orar. Él se apartaba a lugares privados y desiertos para orar. ¿Para orar qué? Para tener comunión con el Padre, para ser fortalecido en el Padre, para ser lleno de todo lo que era el Padre y pudiera fluir a través de Él. Qué maravilloso, Señor. Por eso Él no injuriaba, Él no amenazaba. ¿Por qué? Porque el Padre, el Consolador, estaba ahí con Él. Señor Jesús, Él fue maltratado, Él fue quemado, Él fue realmente destruido. Oh, queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso. Cuando digo quemado, no en fuego, sino quemado realmente con todo lo que le rodeaba. Hay aquí unos versículos muy ricos que apoya este hablar. Mateo 14:23 dice, y una vez él, en cuanto a lo que Él se iba al desierto a orar, al monte y eso. 14:23 dice, una vez despedida la multitud, Él subió al monte, ¿a qué? Dice, a sola para orar. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Señor Jesús, qué maravilloso.
qué trato tenía él con el Padre, siendo uno solo, siendo fortalecido, siendo saturado totalmente. Oh, por eso cuando él bajaba del monte, la gente lo buscaba, porque este hombre era consolador. Él desprendía un aroma que atraía por completo. Y cuando llegó la noche y se estaba allí solo. Mira lo que dice otra vez orando. Esto es en Marcos, capítulo 35. A mí me encanta este versículo porque habla de muy. Cuando nosotros queremos recargar algo que nos gusta, decimos, uy, esta comida está muy deliciosa. Esta ropa es muy bonita. Este camino es muy espacioso, muy... Cuando queremos recargar algo, muy, y cuando Dios puso aquí dos, muy, yo tengo que tomar atención a esta palabra. Porque mira lo que dice aquí Marcos 1:35. Dice, levantándose, escucha, muy de mañana. Levantándose muy de mañana. Y después dice, sigue el versículo, siendo aún muy oscuro. Era muy de mañana y aún era todavía muy oscuro. Él salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Bueno, pasa que no viene al punto, pero si leyeseis los versículos que vienen después, es maravilloso, porque él estuvo muy de mañana. Aún era muy oscuro allí al monte, pero cuando él bajaba del monte, dice que la multitud le seguía. Y le decían sus discípulos, Señor, ¿dónde están? Todos te buscan. Queridos hermanos, que en esta mañana lo busquemos nosotros. Con todo nuestro ser, Él está dentro de nosotros. En Lucas 5:16 dice, mas Él se apartaba a los desiertos y oraba. Él se apartaba. Por eso necesitamos no solamente vivir corporativo en el cuerpo y tener comunión con el cuerpo y los hermanos, sino aún nosotros necesitamos tener una relación íntima, personal, con este Señor tan rico y tan maravilloso que está dentro de nosotros. Ahora, 6:12 dice, en aquellos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Y pasó toda la noche orando a Dios. Lucas, maravilloso. 9:28, en Lucas. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Eso ahí muy rico. Subió al monte a orar. Él tenía que enseñar a sus discípulos, entrenarlo, perfeccionarlo, equiparlo. Por eso necesitamos ser perfeccionados y ser equipados. Ahora aquí en Málaga, a partir de octubre, vamos a comenzar todo el año, los sábados, a tener una reunión de perfeccionamiento, de entrenamiento. Necesitamos ser entrenados, ser perfeccionados. Aquí están los números de teléfono al final para contactar con nosotros. Y eso, así que os lo hemos dado antes. O también los programas de radio que hay de Estudio Vida aquí en Radio Amanecer. Digamos, todos los días, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde. Y todos los días, de lunes a viernes a las 11 de la noche, tenemos estos Estudios Vida. Ahí están los teléfonos y aún está la dirección donde nos reunimos. Maravilloso. Seguimos. Punto letra B. Dice, Él nunca estaba solo, puesto que el Padre estaba con Él. Maravilloso. El Padre estaba con Él. En cada momento, Él veía el rostro del Padre. ¿Sabe que nosotros podemos ver cada momento el rostro del Señor en nosotros? Es maravilloso que nosotros podamos
ser aquello que vivimos, que disfrutamos, oh, el rostro de nuestro Padre que está en nosotros. Aquí viene otro versículo muy rico que respalda todo lo que hablamos. Dice, Juan 5:19, lo hemos leído antes. Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Hermano, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero si nosotros nos volvemos al Señor, mira lo que dice el versículo sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Sabe que aquí dice que los judíos, los fariseos, dice que procuraban matarlo, lo perseguían, porque decía ser hijo de Dios? Escucha, él decía ser hijo de Dios. ¿Eres tú hijo de Dios? Tenemos que declarar claramente sí, pero mira por qué lo perseguían, porque decía ser hijo de Dios, porque decir que era hijo de Dios es decir ser igual a Dios, y eso para los judíos era un escándalo. Pero hermano, nosotros somos hijos de Dios, y al ser hijos de Dios, que es lo que Dios nos está recargando aquí hoy, es que Él quiere que seamos igual a Dios. Él quiere darnos a conocer todo lo que Él es, todo lo que Él siente, todo lo que Él desea. Él quiere plasmarlo dentro de nosotros para que lo vivamos y pongamos este mundo patas arriba. Queridos hermanos y hermanas, sí. Igualmente. Hay otro versículo, 16:30. He aquí la hora viene y ha venido ya. Dicen que seréis que esparcido cada uno por su lado y me dejaréis solo, pero yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Mira el Salmo 16:7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Ciertamente la noche y mis partes internas me instruye. 16:8 a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra y no seré conmovido. Maravilloso estos salmos. Él está y no seré conmovido. La letra B dice, el Señor Jesús vino para servirnos consigo mismo, como vida. Dice que Él nos sirvió. Él nos sirvió en el pasado, nos sirvió en el presente y nos servirá en el futuro. ¿No es maravilloso esto? Señor Jesús. Dice que el Señor Jesús vino para servirnos consigo mismo. Él nos sirvió en el pasado, nos sirvió en el presente y nos va a seguir sirviendo en el futuro. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre, Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿No es maravilloso? El Rey de Gloria. Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Señor Jesús. Lucas 22:16 dice, mas vosotros no seáis, dice, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el que más joven y el que dirige como el que sirve. Es decir, que tú quieres ser dirigente, tú quieres ser esto, tú tienes que ser un servidor, un esclavo. Pastor, no, esclavo. Maravilloso. Señor Jesús, si a ti viene y te dice pastor, y te gusta que te digan pastor, usted no es un esclavo, siento decírselo, la verdad. Es que el hermano está diciendo la verdad, es que soy pastor. Sí, pero yo no le estoy diciendo a mis hijos, yo soy tu padre, sino por el cuidado, por el suministro. Él viene y me abraza
¿Por qué? Porque recibe el cariño, la ternura, el servicio. Maravilloso. Bueno, Señor Jesús, dice, y el que dirige como el que sirve. El 27 dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se reclina en la mesa o el que sirve? No es el que se reclina en la mesa. Y mira lo que dice el Señor, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué te parece? Señor Jesús, ¿qué quieres ser? Señor, yo quiero ser lo que tú eres. Quiero ser un servidor. Aún el apóstol Pablo, él vio el punto ¿sabes? Él vio el secreto. Él quería marchar con Cristo, que dice que era muchísimo mejor. En Filipenses 2, 22, 23, 24. 1, 22, 23, 24. Él quería marchar con Cristo, que era muchísimo mejor. Dice, pero quedar en la carne me es más necesario. Escucha, por causa de vosotros, y sé que quedaré. Es maravilloso. El apóstol Pablo, él sabía que ir con Cristo era muchísimo mejor, pero él quería quedarse para servir a los santos, para vuestro provecho. 6:45, Marco, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante a la otra orilla, hasta Betsaida, escucha, mientras que él despedía a la multitud. 46 dice, y después de despedirse de ellos se fue al monte a orar. Maravilloso. Escucha, echó a sus discípulos para adelante, se fue al monte a orar. Pero seguro que allí, en aquellas barcas, había tempestad, había cosas y tenían miedo, pero el Señor estaba orando seguro al Padre allí. Y seguro que el Padre le dijo, ve porque esta gente perece. Escucha lo que dice, maravilloso. 47 dice, y cuando llegó la noche, la barca dice que estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y él solo en tierra. Dice, y viendo que ellos estaban turbados, mientras remaba, porque el viento le era contrario. Tú sabes, el mundo este nos viene siempre contrario todo. Era contrario, dice, cerca de la cuarta vigilia de la noche. Dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y él quería pasarlo de largo, a ver si se daban cuenta. Pero ellos se dieron cuenta. Dice, querían pasarlo de largo. Dice el 49, pero ellos al verle andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. 50 dice, porque todos le vieron y se asustaron, pero enseguida Jesús habló con ellos y le dijo, tened ánimo, yo soy. Tened ánimo, yo soy. Oh Señor Jesús, en esta mañana el Señor nos dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y el 51 dice que Jesús subió con ellos en la barca. Y el viento de momento dice que cesó. Y se quedaron atónitos en extremo. Se quedaron atónitos. Hay otra versión, en otro evangelio, que dice, entonces los discípulos dice que se impresionaron. Y se preguntaron, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Aún se hacían preguntas cuando Jesús estaba con ellos, porque este Cristo era impresionante, era maravilloso. Señor Jesús. Oh, Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar, para destruir. Pero el Señor Jesús dice, pero yo he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y para que la tengan en abundancia. Juan 6:48 Jesús le dijo a sus discípulos también, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Qué maravilloso. Señor Jesús, gracias que tú eres el pan de vida. Tú eres el que nos satisface. Tú eres el que nos llena, Señor Jesús. Maravilloso. Oh, Señor Jesús. Hay otro versículo aquí. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, esto está Juan 8:12. Otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue
jamás andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. 13:4 dice: y entonces Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Todo esto estamos viendo cómo el Señor era un servidor, era un esclavo, y Él vino como ese esclavo, como habla el Evangelio de Marcos. No, que el Evangelio de Mateo habla a Cristo como el Rey, Marcos como el esclavo, Lucas como el vivir de ese hombre Dios, y Juan nos revela que Jesús realmente era Dios. Y dice que Jesús cogió una toalla y se la ciñó. Escucha, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlo con una toalla. Y él con la toalla que tenía ceñida, ¿no? El 13:6 dice: entonces el Señor Jesús vino a Simón, Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? No, Señor. Y respondió Jesús: lo que yo hago, dice, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Claro, necesitamos estar limpios de todo el polvo que traemos del día. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le dijo: si yo no te lavo, tú no tendrás parte conmigo. Y el 7, Señor Jesús, tú no tendrás. Entonces fue cuando le dijo eso Jesús a Pedro, dice: entonces, ¿cómo que no voy a tener parte contigo? Entonces me dejaré lavar todo el cuerpo. Dice 18:7 Juan, dice: volvió pues a preguntarle: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazareno. Y respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad de ir a esto. Yo creo que esto lo vamos a dejar para la semana que viene. Y la semana que viene seguiremos compartiendo de este vivir humano que Cristo tuvo, de esta realidad, cómo Él vino a servirnos y cómo realmente era uno totalmente con el Padre. Y todo esto nos está enseñando y nos está entrenando y nos está perfeccionando. Así que, queridos hermanos y hermanas, seguid disfrutando de esta rica canción que viene ahora después, al terminar. Y nada, el próximo día, a la misma hora, estaremos aquí, en esta misma hora, en esta emisora. Señor Jesús, que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo y que nos siga abriendo los ojos en cuanto a la realidad del cuerpo de Cristo. Amén.